En España, el Instituto Nacional de Estadísticas ha entregado reveladores datos demográficos con corte al 1 de enero del 2026. Por primera vez en historia, España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero, es decir, el 20.2% de su población. 2 de cada 10 pobladores en España nacieron por fuera del país. La cifra global de habitantes en España ascendió a 49.570.725 personas. De ellos, 10.004.581 nacieron en el exterior. La población en 2025 creció más por la llegada de extranjeros que por el nacimiento de nuevos españoles. Y entre los foráneos, Ruth, los colombianos y los venezolanos, en ese orden, ocupan el segundo y tercer lugar de comunidades extranjeras asentadas en España. Aquí están las cifras. Los marroquíes siguen a la cabeza con 1.160.000 personas residiendo en España. Están seguidos de Colombia, que está en el segundo lugar y es el primer país americano con mayor comunidad residente en España. 978.000 colombianos ya viven en España. Y en el tercer lugar, Venezuela, los venezolanos con 692.000 personas que están residiendo en España. Esto sin contar a miles de venezolanos con doble nacionalidad hispana-venezolana que han emigrado a España y no son contabilizados como extranjeros puesto que tienen la nacionalidad española. Ahora revisemos otra cifra que es igualmente reveladora. En 2025, por cuarto año consecutivo, los colombianos ocuparon el primer lugar como nacionalidad con mayor cantidad de ciudadanos llegados a España en calidad de inmigrantes, con 144.000 personas, con o sin papeles, seguidos de los marroquíes, con 96.300 personas en un segundo lugar, y en el tercer lugar, venezolanos, 94.100 venezolanos, según los datos oficiales del gobierno español, llegaron a radicarse en España durante el año 2025. Y desde el próximo 1 de abril, el gobierno de España va a empezar a recibir las solicitudes de regularización de extranjeros tras el decretazo del presidente Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que va a otorgar papeles a unos 500.000 inmigrantes. La condición es haber entrado a España antes del 31 de diciembre del 2025 y demostrar al menos 5 meses de permanencia. Para aplicar a la regularización, miles de inmigrantes han empezado ya a acudir a los consulados de sus países de origen para obtener el certificado de antecedentes judiciales exigido por las oficinas de extranjería en España. En el caso de los ciudadanos colombianos, las estimaciones indican que alrededor de 290.000 personas instaladas en España serían potencialmente beneficiarios de la regularización migratoria. 290.000 colombianos se regularizarían en España. Por eso, los consulados colombianos en España están expidiendo ese documento apostillado a través de plataformas digitales oficiales. Estamos hablando del pasado judicial como estrategia para evitar las congestiones en el servicio consular. Ahora todo el tema de acudir a los consulados nos ha creado mucha afluencia de gente. Invitamos a todos los ciudadanos que por efectos de la regularización o efectos de cualquier necesidad tengan que expedir o pedir su certificado digital de antecedentes penales, lo puede hacer en línea y puede acudir a la página web de la embajada y ahí está el instructivo de cómo se puede hacer y solicitar ese registro también para apostillarlo. He tenido notificación en estos 15 días que ha crecido mucho esa solicitud de expedición de esos antecedentes penales. Por eso es que invitamos a todos los colombianos a que lo hagan digitalmente para así evitar congestiones en nuestros consulados. Un gusto saludar a esta hora en NTN 24, darle la bienvenida a Carlos Lacasi, abogado experto en extranjería. Para ahondar un poco sobre el tema, bienvenido, abogado Lacasi. Muchas gracias, un saludo cordial para todos. Gracias, abogado. Colombia es ya la primera comunidad americana en España. Preguntarle, ¿qué factores jurídicos o políticos
aplican este crecimiento sostenible, además, que se ha dado a lo largo de todo este último tiempo? Bueno, Ruth, en principio lo que hay que decir es que España efectivamente está trayendo a un flujo migratorio muy importante, no solo de colombianos, sino bueno, de un buen número, ¿verdad?, de extranjeros de diferentes nacionalidades. Ustedes lo han apuntado. Hoy, a fecha de 2026, se ha alcanzado el récord histórico de ese flujo migratorio donde a fecha, digamos, de 2026 ya hay 10 millones de habitantes extranjeros no nacidos en España. Ahora bien, si vamos a las causas, sobre todo en población latinoamericana y concretamente en los colombianos, por los que ahora nos pregunta, hay que indicar que primero España tenemos lazos muy estrechos con dichos países, con una lengua que es el español y que todos manejamos, ¿verdad? Y que además han encontrado muchos de estos colombianos, en concreto, pues oportunidades para desarrollar pues su trabajo, sus estudios y finalmente arraigarse en España, pues por las condiciones favorables que se están dando actualmente. A nivel político, hay que reseñar efectivamente que no solo con esta regularización extraordinaria que ya se ha aprobado en el último Consejo de Ministros en España, sino que en anteriores regulaciones pues también se ha ido permitiendo que para los connacionales, en este caso colombianos, puedan estrechar esos vínculos con España por medio de figuras jurídicas desarrolladas en la Ley de Extranjería y en sus reglamentos de desarrollo. Ahora, Carlos, no es solo la creciente cantidad de extranjeros o nacidos en el exterior que están viviendo en España, sino también esa crisis demográfica, esa falta de natalidad que hay en España. Están naciendo muy pocos españoles, hijos de españoles en territorio español. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta vertiente, Carlos? ¿Por qué la sociedad española, lo digo desde luego en términos generales, no está queriendo tener hijos, no está queriendo crecer con su propia descendencia, Carlos? Bueno, aquí hay que apuntar a factores complejos que son de diferente índole, ¿no? Tenemos, por un lado, es verdad, una crisis demográfica en los últimos años en España, donde los nacimientos efectivamente han ido en descenso. Políticas que favorecen la natalidad en España, pues la verdad es que en los últimos años tampoco ha habido aquellos factores que puedan favorecer la natalidad de hijos, como factores que puedan redundar en políticas sociales o de impuestos o temas de ayudas para las familias que así lo deseen. Por otro lado, es cierto que en España, aunque lo decíamos antes, se favorece y así lo detectan también pues con nacionales colombianos, pero también de otros muchos países, posibilidad de trabajo y de oportunidades. Es verdad que el mercado laboral en España sigue siendo complejo. Aunque se ha ido reduciendo la tasa de desempleo, sigue siendo una tasa de desempleo bastante alta y sobre todo para la gente joven. Por último, hay un factor muy determinante que es la complejidad del acceso a la vivienda. Es verdad que es un problema no solo en España, sino también en otros países de nuestro entorno de la Unión Europea, pero la crisis ahora mismo para el acceso a la vivienda, es verdad que esto también está frenando el hecho de poder tener hijos aquí en España. Abogado Lacasi, muy brevemente, antes de concluir esta entrevista, en el caso venezolano, ¿cómo impacta la doble nacionalidad en las estadísticas? Y también si el sistema español distingue adecuadamente entre migración económica y migración forzada, en el caso venezolano particularmente. Bueno, en principio, la nacionalidad española, cuando no es de origen, se permite para todos aquellos ciudadanos que quieran solicitarla. Ahora bien, está enfocada en un plazo de residencia menor para aquellos países latinoamericanos en los cuales estaría, por supuesto, Venezuela. A partir de ahí,
muchos venezolanos que ya han entrado por la vía de la residencia se plantean echar raíces en España vía nacionalidad española, que la pueden solicitar a los 2 años de esa residencia regular y estable. Y es verdad que se va acrecentando toda vez que se permite la doble nacionalidad, en este caso española-venezolana, venezolana-española, sin perder ninguna de ellas, y esto está, es verdad, incrementando mucho todos los venezolanos, también colombianos y de otros países de Latinoamérica, que están solicitando esa nacionalidad española por residencia. Vamos a agradecerle, Carlos Lacasi, abogado experto en extranjería, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.